cuando hablamos de salud mental, sobre todo después de la pandemia, hablamos de cosas muy superficiales. Creo que el cerebro humano es tan complejo. Si nosotros los seres humanos nos tomáramos un ratito para estudiar lo que pasa en nuestro cerebro y cómo funcionamos, creo que podríamos entender un poco más, inclusive ser un poco más compasivos con los procesos de los demás. Para mí fue todo un descubrimiento, a pesar de que en la pandemia hablamos tanto de ansiedad, hablamos tanto de depresión, hablamos tanto de salud mental, se tocaron temas que tal vez no eran tan comunes de socializar y hablar. Cuando llega este personaje a mí, empiezo a meterme en un universo realmente desconocido para mí, que es el cerebro humano hasta ese momento. Bueno, la verdad que pues fue primero muy emocionante y de verdad que fue un reto muy grande el pues participar en un proyecto que definitivamente no solamente es suspenso, es misterio, es intriga, sino que además tiene un tema mental y como muy grande, y creo que eso digamos que lleva la historia a un lugar muy interesante, ¿no? Como definitivamente descubrir por dónde viaja la mente humana, ¿no? Creo que eso fue muy retador también. A mí, pues, para mí requirió mucha concentración. Creo que un papel de psiquiatra no es como algo que uno hace en la vida diaria, entonces sí requería para mí mucha concentración porque digamos que mi energía puede llegar a ser mucho más volátil, pues como mucho más arriba, y este personaje pues requería mucha eh, como internamente mucha frustración, fue un personaje muy traumático y creo que pues sí requería como atravesar un tema muy profundo emocionalmente. Realmente los retos fueron varios. Primero había que construir como unas 4 capas, en el caso de mi personaje, 4 capas casi que de 4 mujeres, una complejidad en la construcción mental también, con una investigación muy profunda, con la asesoría de 2 psiquiatras que estuvieron conmigo, hablando mucho del tema. Quería entender realmente cómo funcionaba el cerebro de mi personaje, y cómo se estructuraban sus relaciones en la historia. Entonces, construir estas 4 capas y entender cómo funcionaba psiquiátricamente, psicológicamente el personaje y cómo era su manera de pensar, de relacionarse, en consecuencia de actuar. Sí me exigía en el set una apertura diferente, una conciencia distinta, y me obligó a generar 2 cosas, que es nunca lo que estoy pensando está relacionado con lo que estoy haciendo, y eso fue un ejercicio de disociación para mí como actriz muy interesante. Yo creaba un discurso de lo que estaba pensando y un discurso de lo que estaba haciendo separado, y para mí fue muy divertido y muy retador, que es el reto que me quise poner en este personaje. Todo mi discurso interno iba en otra línea muy distinta a todo el discurso que estaba llevando de dientes para afuera. Porque creo que eso es lo que pasa con esta serie, nada es lo que parece. Entonces, yo quise ponerme ese reto esta vez como actriz. Digamos que tenía 2 diálogos permanentes, que era el que estaba dentro de mi cabeza, lo que realmente estaba pensando mientras el otro me estaba hablando, y lo que yo respondía, que era un discurso muy distinto, era a veces incluso casi opuesto. Para mí, Julio Jiménez evidentemente ha sido un hombre inmensamente importante en la historia de la televisión colombiana. Ha sido un tipo que se ha arriesgado a contar las historias desde otros puntos de vista, ha cambiado el rumbo de la televisión repetidas veces. Pero además de eso, Julio Jiménez tiene un significado para mí muy especial, y es que ustedes saben que mi abuela Teresa Gutiérrez, sus grandes personajes de la historia de su vida los hizo con Julio. Julio se los escribía a ella. Entonces, cuando llega a mí la noticia de la sustituta y de que querían que yo hiciera este personaje, yo sentí que mi abuela me lo había mandado. Para mí fue como un mensaje muy claro
porque estoy segura que si nos devolviéramos en el tiempo, Julio le hubiera dado este personaje a mi abuela. Es un personaje que él le estructuró, yo creo que pensando en el carácter de ella de alguna manera. Él nunca me lo ha dicho. Este es mi sentir. Si mi abuela estuviera aquí hoy, tuviera mi edad, estoy segura que la habrían llamado a ella para hacer este personaje. Y yo me emocioné muchísimo. Pensé que no iba a tener la fortuna nunca de trabajar con Julio. Y cuando me llega esta oportunidad, sentí que era un regalo para mí trabajar con él y además que me lo había mandado mi abuela de cierta manera. Lo tomé como un regalo con todo el compromiso y con todo el amor. Y realmente sí siento que es un honor poder pertenecer a una historia del maestro del suspenso de Colombia, un tipo de verdad que ha hecho la diferencia en todos sus personajes, sus maneras de contar las historias. La sustituta está escrita por Julio y por Iván y la adaptación para televisión está hecha por Pedro Miguel Rosso, que tiene un equipo con Juan Vilis increíble y creo que hicieron un trabajo tan bonito, tan especial. Aquí en esta serie está combinado todo lo que hemos visto de Julio Jiménez. Es como un Julio Jiménez reloaded, un Julio Jiménez con más fuerza y se fue hasta lo profundo sin ningún miedo. Todos los personajes tienen una complejidad y tienen el color de Julio Jiménez, que eso es muy especial porque la gente no se arriesga a hacer eso en la televisión comúnmente. Me siento totalmente afortunada de este regalo que me dieron de que yo poder interpretar un personaje de Julio y un personaje de tal magnitud y de tal complejidad. Para mí ha sido un reto y un verdadero regalo. Solamente voy a decir, es un honor hacer parte de esta historia tan increíble y tan maravillosa. Y junto a personas tan admirables para mí desde siempre, creo que eso pues es algo que llena el corazón. Mabel, claro, creo que eso sí se habló y fue como todos los personajes tienen un lado oscuro, todos. Que pues eso fue como, wow, todos, ninguno es blanco. Y de hecho, pues Mabel intenta hacer esa luz como por ahí, pero tiene mucha oscuridad por dentro, pues como también un trauma muy grande que pues se ha desarrollado como con su mamá, con Antonio, y, y creo que fue muy lindo como pues que sucede como los seres humanos tenemos eso, ¿no? Somos luz y somos oscuridad y pues creo que si no hay oscuridad no hay aprendizaje, ¿no? Creería yo, como también uno aprende muchísimo, digamos, en la profundidad. Y, y sí considero que Mabel en medio de su oscuridad y en medio de todo lo que tenía que estar trabajando, ella solamente quería como hacer algo que fuera como que le trajera luz a alguien, simplemente, ¿sabes? Como atravesar su dolor, como dejarlo a un lado incluso, como por más de que los tratara de pilotear, su única necesidad era como yo necesito sacar de la oscuridad a alguien y de pronto sacando a esa persona de esa oscuridad me puedo sacar a mí de la oscuridad y eso fue súper lindo y yo eso digamos que sí fue súper lindo vivirlo con Magic como con con Berta y con todo y sí fue muy bonito. Pues es que aquí nada es lo que parece. Recuerden que aquí nada es lo que parece. Aquí el bueno y no sé, o el malo. Ustedes van a tener que resolver esos misterios. No quiero responderte exactamente a la pregunta de quién es el antagonista, quién es el protagonista, qué tan oscuros somos todos los personajes o qué tan claros, porque eso hace parte del misterio de cómo se desarrolla la historia que ustedes van a tener que ir descubriendo. Lo que sí les puedo decir es que la historia da unos giros muy impresionantes, inesperados. Y lo que me parece espectacular de esta historia es, sí, es suspenso y es melodrama, pero tiene algo de descarado. Nosotros nunca somos capaces de hablar del lado oscuro de los seres humanos así. Imagínense por un segundo que se quitaran los filtros y que se viera todo lo que uno piensa en el día, en un mal día de nuestras vidas. Si todo lo que nuestros pensamientos estuvieran en voz alta. Esta es mi sensación cuando veo La Sustituta. Es como, aquí no hay filtro.
Aquí nadie se calla la jeta un segundo porque está diciendo eso, porque está haciendo eso. Es como si nos hubieran quitado el deber ser y nos hubieran puesto un altavoz en nuestros pensamientos. Realmente el ser humano no está tan lejos de esa oscuridad. Realmente la mente humana tiene unas capacidades y unas dimensiones que nosotros no conocemos y que no le hemos puesto el altavoz. Y esta historia tiene tantos matices, tantos giros, tantos misterios por resolver que no les quiero responder acerca de si son antagonistas o protagonistas. Quiero más bien decirles que son personajes profundos, misteriosos, con giros inesperados, pero sobre todo eso, tienen un altavoz permanente y pueden verlos sin filtros. Es como una radiografía al cerebro, es como realmente sin pena vamos a contar que los seres humanos somos esto también. Y eso me parece muy descarado, a veces descarnado, a veces fuerte de ver, a veces fascinante de ver porque genera como un poquito de morbo. Y creo que eso es lo fascinante y lo distinto de La Sustituta. Nosotros no siempre en la televisión nos arriesgamos a contar unas historias con este color, con este olor, con esta carne. No nos arriesgamos porque tal vez no tiene mucho de comedia, que es lo que la gente está acostumbrada a ver. Creería que pues todos siempre estamos atravesando, o bueno, no sé si todos, pero en mi caso la salud mental es algo que precisamente en este momento estoy trabajando como pues más allá digamos, en el caso de Berta, como ya un tema pues de disociación, pues que ya es otro caso. En el mío, pues personalmente es como, ¿sabes? Como estos picos de ansiedad, la depresión, como bajones. Yo creo que finalmente eh, eso te hace entender un poco la humanidad, ¿no? Como somos humanos. Y desde ese punto creo que cualquier personaje al que te enfrentas te pone en otro lugar como mucho más sensible y claramente me sirvió mucho pues como el entender digamos, los traumas de la infancia o los traumas que le suceden a uno como en la vida, cómo se ven reflejados pues en el presente, ¿no? Y pues eso es lo que le sucede a Mabel un poco, como el trauma emocional para ella y pues como también físico, se le, pues digamos que empieza a afectar su vida diaria, su vida laboral, y, y, creo que sí me ayudó mucho eso, como a entender un poco cómo se relaciona uno desde digamos, la parte más humana de uno con, digamos, el resto de las personas y el resto de lo que te rodea. En mi caso, para mí realmente sí fue un descubrimiento, mi investigación en esta serie. Cuando hablamos de salud mental, sobre todo después de la pandemia, hablamos de cosas muy superficiales. Creo que el cerebro humano es tan complejo. Si nosotros los seres humanos nos tomáramos un ratito para estudiar lo que pasa en nuestro cerebro y cómo funcionamos, creo que podríamos entender un poco más, inclusive ser un poco más compasivos con los procesos de los demás. Para mí fue todo un descubrimiento, a pesar de que en la pandemia hablamos tanto de ansiedad, hablamos tanto de depresión, hablamos tanto de salud mental, se tocaron temas que tal vez no eran tan comunes de socializar y hablar. Cuando llega este personaje a mí, empiezo a meterme en un universo realmente desconocido para mí, que es el cerebro humano hasta ese momento. Yo nunca me había dedicado realmente a entender cómo funciona un ser humano que tiene una historia de vida como la de mi personaje, o qué es lo que pasa, o cómo procesa nuestro cuerpo y nuestro cerebro las historias que va teniendo que vivir para defenderse o para acoplarse. Los procesos de salud mental creo que todavía son muy desconocidos para nosotros y que tenemos muchos juicios. Cuando hablamos de esquizofrenia, cuando hablamos de trastorno de la personalidad, cuando hablamos de ataques de ansiedad, la gente todavía desconoce y juzga muy fácilmente. Incluso hablando con la Asociación de Esquizofrenia de Colombia, me decían, es que hay rechazo y hay
discriminación para la gente que está pasando por estos procesos. Y realmente es solo ignorancia. Si nosotros supiéramos cuál es el proceso, supiéramos que eso tiene un tratamiento y supiéramos realmente cómo ve cada persona que está pasando por estos procesos la vida, cómo la ven, qué es lo que sienten, pues podríamos ser un poquito más empáticos, compasivos y entender, poniéndose en los zapatos de otro, qué significa atravesar por estos momentos realmente. Creo que hemos hablado muy poco del tema de salud mental y que siempre que lo hemos hablado ha sido demasiado superficial. Sería muy lindo que pudiéramos empezar a tener esas conversaciones un poco más profundas y más abiertas. Creo que hay últimamente, o sea, como he pensado mucho precisamente en las habitaciones que tiene la mente. Y creo que, pues sin duda, todos los personajes en La Sustituta tienen muchas habitaciones en su mente. Y, y pues claro, ahorita que lo pienso, no había pensado como tal la puerta, como, o sea, como físicamente hablando, en relación con la parte mental, pero pues ahora que lo dices tiene pues mucho sentido y sí creo totalmente que tanto todos los personajes tenían como esa puerta que no querían abrir, esa puerta que tenían que, o sea, que por más de que no querían, tocaba abrirla para atravesar lo que tenía ese personaje que atravesar. Y sí, sin duda así lo siento. Pues mira, es que en el caso de mi personaje hay muchas cosas que trabajamos en la comunicación de lo que queríamos contar. Con Rodrigo Lalinde y con Lucho Sierra fuimos súper minuciosos en el tema, y con Rodri siempre hablamos de la puerta y de las puertas. Cómo abrir o cerrar una puerta puede ocultar un secreto, puede develar un secreto, cómo no necesariamente la puerta tiene que ser física, también puede ser una puerta mental. Hablamos mucho de las puertas porque evidentemente están muy presentes en la casa en la que nosotros vivíamos. Para el caso de Victoria y de Eva, de Geraldine y de mi personaje, lo de las puertas no fue algo fortuito, sí lo hablamos, lo trabajamos y en muchas dimensiones que seguramente ustedes van a ir descubriendo. Todo está lleno de simbolismos y está trabajado como en todas sus capas. Van a aparecer otros elementos, no solo las puertas, van a ir apareciendo a medida que va pasando la serie otros elementos. Y hay algo que me parece precioso que pasó en esta serie, en la realización, y es algo que ustedes no van a poder ver, pero te lo quiero contar por tu pregunta. Y es que Rodrigo Lalinde, mi encuentro con él en el set fue precioso porque él todo lo hacía gráfico. Te voy a mostrar un ejemplo. Te voy a mostrar un ejemplo porque lo tengo a la mano. Debido a nuestro estreno lo he mirado en estos días. Rodrigo Lalinde me hacía dibujos para trabajar esto que te estoy diciendo de estos simbolismos. Hablando de las puertas, hablando de lo que estábamos contando. Él me hacía dibujos de lo que quería ver en las escenas. Tú ya viste dibujos con carboncillo en hojas de papel en el set para explicarme lo que él tenía en la cabeza. Tú viste la primera escena, en el primer capítulo, cuando llega Eva a la casa de Urquijo y le abre la puerta a Geraldine. Aquí está el dibujo de Rodrigo en carboncillo de esa escena. Me pareció precioso acercarme a las escenas y a los personajes, también adentrándome y abriendo la puerta de la cabeza de mi director. Él piensa así, él piensa en dibujos. Y para mí fue increíble que esos elementos se pudieran hacer gráficos y que el director me mostrara su cabeza a través de dibujos y que yo pudiera interpretar lo que él quería decir a través de dibujos. Esos elementos como lo que tú estás diciendo, el viento, las puertas, las plantas. Hay muchos otros elementos, aquí te estoy mencionando 3 que son muy importantes en la historia y que los vamos a estar recurrentemente viendo en diferentes capas.